Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Marta Ortega Pérez y voy a hablar sobre el ideario de los misioneros en la psicografía hispano-tagala durante la época colonial. La siguiente comunicación pretende ser una modesta aportación a los estudios historiográficos sobre la labor lingüística realizada en Filipinas durante la época colonial. Como indica García Medal, las obras hispano-filipinas realizadas en el continente asiático han estado olvidadas e incluso infravaloradas. Con todo, parece que esa injusta situación, que no es acorde con el interés lingüístico y traductológico, está empezando a cambiar en los últimos tiempos. Por lo tanto, en este trabajo se van a estudiar los textos preliminares de 3 diccionarios bilingües hispano-tagalos. Estos son el vocabulario de la lengua tagala de Pedro de San Buenaventura, el vocabulario de Fray Domingo de los Santos y el vocabulario coordinado por Juan de Noceda y Pedro de San Lucas. El estudio de estos textos tiene como fin también indagar la idea lingüística acerca del lenguaje, comprobar si existía una doctrina compartida y revisar cuáles son los puntos clave que llevaron a estos religiosos a crear esta obra lexicográfica. Por lo tanto, el estudio va a consistir en el análisis textual de los textos preliminares y prólogos de las obras mencionadas. Solo podremos hablar propiamente de lingüística misionera si a partir del estudio de esas ideas sobre el lenguaje se desprende claramente que existe un cuerpo doctrinal, un ideario, unas concepciones sobre el lenguaje compartidas que han ejercido una influencia comprobable y que guían su acción lingüística. Solo si eso se verifica, la denominación de lingüística misionera será algo más que una etiqueta cómoda pero vacía, tal y como indica Esparza Torres. Se ha de indicar que estos misioneros conocían los vocabularios y las artes que se realizaron en el territorio americano, por lo tanto, no es de extrañar que conozcan el vocabulario de Alonso de Molina y el arte de Blanca de San José. En cuanto al primero, cabe destacar que la publicación de su obra supuso un hito en la lexicografía novohispana, como indican los profesores Galeotti y Figueroa Saavedra. Asimismo, los primeros misioneros que llegaron a Filipinas en 1565 conocían esta obra en relación con el arte de Blanca de San José, que es una obra que se realizó en el territorio asiático. Se ha de indicar que se ha tomado también como base filosófica, puesto que su obra es citada en los diccionarios que serán objeto de estudio. Sobre las referencias que vemos en Alonso de Molina, sobre todo la bíblica, se ve que habla sobre el pasaje bíblico de la Torre de Babel. También hace referencia al libro de los Hechos de los Apóstoles para hablar sobre la importancia en la interpretación de la lengua. Como indica Esparza Torres, las ideas de Molina giran en torno a 2 principios tomados de San Pablo. La fe se alcanza oyendo y lo que se ha de oír ha de ser la palabra de Dios. Se ha de predicar en la lengua que el oyente entienda, porque de otra manera el que habla será tenido por bárbaro. El prólogo de San José, de Blanca de San José, que ya ha sido estudiado por Esparza Torres, expone una serie de argumentos sobre el aprendizaje y enseñanza de las lenguas, puesto que no solamente hace referencia bíblica, sino que también vemos que se basa en alguna ley eclesiástica, como la del Papa Clemente V, que este Papa ordenó la creación de diferentes cátedras de hebreo, árabe y caldeo en la Universidad de París, Oxford, Bolonia y Salamanca. También menciona a Fray Tomás de Bio Cayetano para evocar la necesidad de estudio de la lengua de aquellas tierras y cuentan anécdotas de Santo Domingo que alcanzó el don de lengua. Y también menciona a San Jerónimo, que trabajó y estudió muchísimo para conseguir este don. Además, por otro lado, menciona que San Pablo usaba a Tito como intérprete y hace uso de Santo Tomás de Aquino, de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, para poder justificarlo. Además, cita también a San Marcos para hablar de Linguis Loquentus Nobis y vemos también referencia a la primera carta a los Corintios y al libro de los Hechos de los Apóstoles.
Todo ello para justificar el don de lengua, la importancia de aprender lengua con el objetivo de evangelizar. Ahora vamos a ver las ideas lingüísticas en la lexicografía hispano-tagala, de los tres autores que he mencionado anteriormente. Por parte de Fray Pedro de San Buenaventura podemos ver en la dedicatoria que realiza a Juan de Silva. En esta dedicatoria comienza con el pasaje bíblico del Génesis, donde se cuenta que Jacob trabajó durante 7 años para poder tomar la mano de Raquel. No obstante, se le hicieron bastante breves por el gran amor que le tenía. San Buenaventura lo que hace es usar esta referencia para argumentar que los años, que ahí dice 7 años, que ha dedicado a esta obra, no han sido en balde, pues el objetivo ha sido crear esta herramienta de predicación para salvar a las almas de aquellas tierras. También vemos en esta dedicatoria que expresa su alabanza a Juan de Silva por la batalla a la que se ha de enfrentar contra el enemigo del rey. Seguidamente hace una analogía y venera la lucha de los ministros que realizan con la espada de la fe, y ello lo argumenta haciendo referencia a la carta a los Efesios. Aquí dice: por lo tanto, tome la armadura de Dios para que puedan resistir el día malo y mantenerse firmes después de haber superado todos los obstáculos. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe, con el que podrán apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En el prólogo es muy importante también señalar que hace un discurso en defensa del esfuerzo del trabajo, puesto como hemos indicado anteriormente, en la vida de otros santos indica que se ha hecho un gran trabajo para conseguir el don de lengua. Además, hace mención a Séneca. La esperanza del premio, dice Séneca, que es consuelo del trabajo. También utiliza otro argumento citando a San Jerónimo. El premio se debe al trabajo y que los que trabajan se animan con esperanza de galardón. Su galardón sería la salvación de la alma. Además, muy importante la información de la situación de la labor lexicográfica, y también habla sobre la complejidad de la lengua tagala. En cuanto a Fray Domingo de los Santos, en el vocabulario de lengua tagala, en su dedicatoria podemos ver que alaba a la provincia de San Gregorio. ¿Por qué? Porque dice que ha sido la madre que le ha enseñado la lengua tagala. También indica que esta tierra, vivir en esta tierra, en aquellos montes, le ha hecho aprender esta lengua. Por lo tanto, vemos que hay ya algunas ideas relacionadas con la importancia de la inmersión lingüística para aprender lengua. Además, tiene algunas referencias bíblicas para explicar que esta herramienta, que ha sido fruto de su trabajo y de su esfuerzo, tiene que usarlo para predicar el Evangelio y salvar la alma. También vemos información sobre la situación lexicográfica, pues que indica que hay poco impreso el vocabulario, vocablos anticuados, y que esta obra ha servido para incluir nuevas voces. En el vocabulario de Noceda y Pedro de San Lucas vemos que hay una dedicatoria a San Ignacio de Loyola. También en la portada, como podéis ver aquí, aparece. Además, cuenta alguna anécdota, como que Ignacio de Loyola le pidió a San Francisco Javier que hiciera las misiones en la India Oriental. Este la realizó y realmente actualmente es conocido como el grande de las misiones. Además, en la dedicatoria podemos ver que el objetivo de esta obra es realizar un trabajo en que resplandece el celo apostólico de tantos fervorosos jesuitas sin más esperanzas que la dirección de las almas de los pobres indios. En esta obra vemos diferentes textos preliminares. He querido señalar la censura de Fray Blas de Plasencia, aunque hay otros. ¿Por qué? Porque Fray Blas de Plasencia habla sobre la labor de Pedro de San Lucas como misionero. Y dice así: los ásperos y empinados montes de la misión de San Isidro
Fueron muchos años de su universidad, aula o general, sirviéndose de maestros los indios cimarrones y fieles bozales en sumo grado, tan desnudos de entendimiento como de vestido. Es decir, vemos aquí que para aprender la lengua también se necesita convivir con ellos. Por lo tanto, vemos también estas ideas sobre la inmersión lingüística. Y dice también, y si es dicho común y verdadero, es decir, algo que ellos, los misioneros ya conocían o decían entre ellos, que para saber la lengua tagalog es casi necesario 1 año de arte y 3 de baque, es decir, 1 año de especulativa y 3 años de baque. Baque tiene que ver con una prenda de vestir, concretamente con el taparrabo. Por lo tanto, vemos también esta alusión metafórica a la inmersión lingüística. Por lo tanto, en cuanto a las conclusiones de este trabajo, podemos decir que había una preocupación por el aprendizaje de la lengua tagala. Seguramente se deba a la necesidad que tenían para alcanzar el don de lenguas. ¿Para qué? Para cumplir con el objetivo principal, que fue la salvación de la alma a través de la predicación del Evangelio. Para San Pablo, que era glosolalo, hablar en lenguas es un don de origen divino. Por lo tanto, estos misioneros querían llegar a tener ese don. Por eso también hacen diferentes alusiones, no solamente a referencias bíblicas o vida de santos, sino también al esfuerzo que han tenido que hacer para alcanzar a entender esta lengua. Vemos que conocían bien la Biblia y sabían la importancia de conseguir el don. Por esto también hay muchos discursos sobre esta dificultad. Todos estos misioneros hacen referencia a la Biblia y a la vida de los santos para justificar el aprendizaje de esta lengua indígena. Todo esto sirve para argumentar su labor lingüística, puesto que alcanzando el don de lengua podrán predicar el Evangelio sin ambigüedades y podrán cumplir con su objetivo eclesiástico, religioso. Por lo tanto, vemos que tienen un ideario compartido y un objetivo común. Muchas gracias por vuestra atención, espero que os haya gustado. Cualquier sugerencia estaría muy agradecida de que me lo indicaran.